y con ese nombre de Eric Estrada te han chivado toda la vida, ¿no? Al contrario, ha sido, ha sido al revés, es inolvidable. No sabes el dinero que me ha ahorrado en tarjetas de presentación. Yo digo quién soy, a nadie se le olvida. Pues antes que nada, felicidades por el documental. Pues digo, a los tres, gracias, muchas gracias por la entrevista. Yo, sabiendo que estamos cerrando la jornada, voy a cambiar el orden de mis preguntas y voy a preguntar la que estaba al final, al principio, a ver si podemos entrar a una dinámica más allá de explicar el documental, que con el nombre se explica solo. Walter Mercado, un personaje en todos los sentidos de la palabra, que vivía en una especie de universo alterno en donde no se sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Él como siendo personaje de sí mismo. ¿Dónde cabría o qué haría Walter Mercado ahora en un mundo, especialmente el de las redes sociales, él que estaba dedicado a entregarle amor a todo mundo, cuando ahora las redes sociales se trata casi de todo lo contrario, ¿no? De atacar, de humillar, de que la gente se te va al cuello? Ustedes que están más empapados del personaje, ¿cómo viviría Walter Mercado en las redes sociales de ahora? Si es que eso podría ser posible. ¿Cómo ven al personaje en un mundo como ese? Yo creo que entonces, Walter estaba dedicado al mensaje de amor, inclusividad, de no hablar mal de la gente, pero a la vez, si miras su historia, él hablaba de política, por ejemplo, ¿no? Él tuvo opiniones, él llamó al final de su vida llamó para que el gobernador de Puerto Rico se vaya, ¿no? Entonces, yo creo que de cierta manera lo que no haría Walter es hablar, no atacaría a la gente de manera personal como vemos hoy en día y quizás actuaría como un ejemplo para otra gente, para saber cómo comunicarse uno con el otro sin la necesidad de decirle groserías uno al otro. Cómo ser auténtico sin ser odioso. Ese ejemplo de vida es parte de la motivación para hacer una película como esta. Es decir, ustedes están trayendo a la luz a un personaje que fue famoso ante millones de personas, pero sí deja un ejemplo de vida y deja un ejemplo además de confianza en uno mismo que a lo mejor mucha gente necesita en este momento. Esa fue una de las motivaciones para traerlo de regreso a través del documental. Sí, exacto. Creo que estas lecciones que nos enseñó en nuestra niñez a tener esperanza, a tener amor para todos, estas son las lecciones más importantes, pero también los más difíciles. Yo creo que odiar y es más fácil que amar. Yo creo que división es más fácil que inclusión. Y estas lecciones son tan importantes, pero son tan difíciles a vivir cada día. Y creo que ahora en estos tiempos que vivimos con tanta odio, tanta división, creo que necesitamos estas lecciones de Walter, de nuestra niñez, de nuevo. Y creo que el mensaje de Walter necesitamos ahora y más que nunca. Me intriga mucho el montaje final del documental, es decir, se entiende perfectamente lo que quieren contar, es un documental muy luminoso, pero hay momentos cuando uno lo está viendo en los que Walter, no sé, agarra un libro, una foto o voltea a ver un cuadro en donde uno dice, uff, ahí viene otra historia y dentro de esa historia va a haber otra historia y atrás de ese cuadro va a haber otra idea y otra historia. ¿Cómo, o sea, en qué momento deciden
esta es nuestra línea final del documental y vamos a tener que eliminar o por lo menos dejar guardadas un tiempo cientos y miles de historias y fotos y recuerdos y memorias y momentos de un personaje como Walter Mercado. ¿Qué tan complicado fue decir, este es el margen y de aquí no nos podemos salir por mucho que se nos antoje? Sí, bueno, mira, cualquier persona que llega a 88 años de edad va a tener un mundo de cuentos y de historia. Cuando esa persona es Walter Mercado, ya estamos hablando de otro nivel, porque compartió con tantas personas, tuvo tantas experiencias fuera de lo común, fuera de serie. Y Walter te enamoraba con los cuentos. En particularmente pienso de estar en su casa y nosotros íbamos de un cuarto al otro y de repente decía, ¿te he enseñado esto? ¿Lo has visto? Esto me lo regaló, esto me lo regaló Carmen Amaya, la bailarina española. Eric Estrada. Eric Estrada, exacto. ¿Sabes qué? Hay video de Walter con Eric Estrada, ¿no? Sí, hay. Pero había tanto de eso que uno tiene que ponerte a pensar qué es lo más importante para hacer el cuento de una vida tan llena. ¿Cuáles son los momentos más clave que tienes que tocar en un documental? ¿Cuáles son quizás las fotos que capturan el sentimiento que estamos tratando de compartir en ese momento? Walter no votaba nada, así que tenía 88 años de recuerdos en su casa, físicos, y 88 años de cuentos en su memoria que quería compartir. Pero como todo documental, siempre queda una que otra cosa que uno se enamora. Yo creo que todos tenemos un momento en particular favorito que hubiéramos querido que hubiera estado incluido, pero que al final no ayudó lo que era el hilo que conecta el documental del principio al final. Lo que sí esperamos, ojalá poder compartir algunas de esas escenas que no llegaron al documental por los medios en las próximas semanas, así es que ojalá llegarán a ver un poco más de lo que quedó fuera. ¿Como cuánto quedó fuera? O sea, en el documental hay 1 hora 40 más o menos de material, debe haber 8 veces más de lo que grabaron, ¿no? Sí, grabamos 100 de horas, no sé cuánto. Era como 40 días, así que muchísimo. Yeah. Y 2 horas cada día, así que muchísimo. Yo creo que también sabiendo que él era mayor de edad y tratando de terminar el documental antes de que él muriera, que no pudimos hacer, desafortunadamente, ayudó a tomar decisiones drásticas, ¿no? Y decir, hay que ser disciplinado en esto. Que es justo lo que les quería yo preguntar. ¿Cuál era la otra inquietud de él, además de dejar estas historias y esta historia propia de él? Es decir, había una idea de que probablemente ya no se la podía contar a nadie más. Había un espíritu ahí dándole vueltas en la cabeza en donde él decía, si no lo cuento ahora ya no lo va a saber nadie. ¿O fue algo mucho más abierto y jovial, ¿no? Me interesa mucho la actitud de él ante las entrevistas, ante los cuestionamientos, ante las fotos viejas, la exposición que se va armando poco a poco enfrente de él. Sí, sabes que él no era una persona que hablaba de la muerte o del final de la vida. Walter decía que él nunca iba a morir. Y en un sentido yo creo que eso es verdad, pero de la forma física obviamente nosotros nos damos cuenta que ya sabíamos que cuando comenzamos el documental de una persona de 86 años de edad, que la ley de la vida es que van a fallecer. Pero yo no creo que él nunca lo pensó o lo habló de una forma. Hasta Cristina y yo estuvimos con él 5 semanas antes de fallecer y era bastante obvio que ya estaba en un estado de salud bien delicado, pero él nunca te hubiera dicho algo semejante. Él te hablaba de que el año que viene quería ir a México a hacer esto y lo demás. Y eso yo creo que es parte de lo que le siguió la vida entera, ese empuje de adentro que le venía a ir adelante. Yo creo que sí le interesó compartir su legado en un documental, porque él era amante del cine,
muy amante del cine y la idea de que hacer una película bien hecha, como decía él, tiene que ser bien hecha, de su vida sí le interesó, pero no era por miedo que no iba a poder contarlo. Yo creo solo porque le encantaba el cine y le encantaba estar frente a las cámaras. Y eso fue lo que dio el ánimo de participar. Teniendo un personaje tan conocido, tan famoso, tan vendedor, si es que se le puede llamar así, ¿qué tan difícil o qué tan complicado es levantar un proyecto como este? O sea, decirle a alguien, oye, quiero contar la vida de Walter Mercado, que ya es mundialmente famoso. La respuesta rápida de alguien que no entiende la dimensión sería, ¿para qué quieres hacer el documental de alguien que ya es famoso si ya es famoso? ¿Qué tan difícil es levantar un proyecto como estos, convencer a la gente y decir, tenemos que hacer que él cuente su propia historia? Bueno, creo que nuestro problema no era lo de ser tan famoso, porque para nosotros estábamos haciendo pitches, preguntando a personas que no son hispanohablantes, que no han crecido con Walter. Así que para nosotros teníamos que explicar primero quién era Walter, porque no sabían Walter, no conocieron a Walter desde su niñez. Así que creo que teníamos un reto mucho más difícil, que era introducir a Walter a personas que nunca han ni visto su cara. Así que esto realmente fue un reto, pero hemos triunfado, creo. Pero no había dinero. Cuando estábamos haciendo el documental, no teníamos plata para hacerlo. Cada cosa era, ¿cómo se dice en español? Building the runway as the plane is taking off. Construyendo el... Claro, sí. sobre la marcha, podríamos decir. Sí. Sí, totalmente. Y es otra dinámica, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica quizás, por ejemplo, mi mamá no entendía que es cubana, no entendía por qué queríamos hacer una película sobre Walter Mercado. Ella conocía quién era, pero decía, ¿y eso por qué tan fascinado? Y por el otro lado, como decía Cristina, otros diciendo, pero en realidad era famoso, tú me puedes mostrar unos datos. Yo puedo ver los ratings en México para asegurarme, tú sabes. En las 90. Como riéndonos por diciendo, cónchale, este tipo estuvo en todas las habitaciones latinoamericanas por 30 años, ¿qué quieres que te diga? Con las mamás y los papás de Latinoamérica, ahí todos juntos. ¿De dónde sale el material? Me lo imagino, pero viendo las entrevistas, no sé si él mismo tenía guardado tanto material, tanto video, o tuvieron que hablar con las televisoras. ¿Cómo estuvo esa negociación para meter tanto material de archivo en el documental? Hay una palabra en inglés que se dice hoarder, y de una forma Walter era un hoarder, es decir, Walter no botaba nada. Un acumulador. Un acumulador de todo. Si le daba por coleccionar algo, como tenía una colección de perfumes, de miles de botellas de perfume, pero él acumulaba el cuento de su historia, de su carrera, lo tenía en su casa. Ahora, lo tenía abajo de la cama, lo tenía arriba de la lavadora, lo tenía en un armario en otro cuarto, y nosotros nos tocó entrar a la casa y buscar lo que tenía y buscar lo que no se acordaba. En ese sentido, el sitio tuvo un archivo, no un archivo todo montado y todo coordinado, pero estaba todo ahí. Y que nos dio la oportunidad y el permiso de meternos debajo de su cama, en los cuartos, en los closets, sacarle y decirle, ¿qué es esto? Y miraba yo, ese es un programa que hice en 1978. Y le decíamos, pero hace un mes cuando estuvimos aquí te lo preguntamos y me dijiste que no tenías nada de eso. Y era un proceso de descubrir. Honestamente, hasta unos meses antes de él haber fallecido, teníamos muchas fotos y no mucho video. Y de repente entramos en un cuarto, donde ya habíamos estado a buscar una cosa, y buscamos, y después digo yo, ¿y todos estos videos de qué son? Dicen, yo creo que esos son
algunos de los programas que hizo Walter y algunas de las películas, y nosotros los tres nos quedamos like, pero ahora es cuando nos van a decir, y hemos estado en este proceso hace año y medio, y ahora es cuando nos llegamos de todo esto. Pero... Y maletas y maletas y maletas de video trajimos a Los Ángeles y a Miami. Yeah. Y guardaron esos videos, es decir, se usan para el documental y luego los guardan ustedes, se regresan a la casa, están con la familia. ¿Qué pasó con ese material? Sí, están con la familia, lo hemos como we digitized it. Lo digitalizaron. Sí, esto lo hemos hecho. Eso se hizo. Esa palabra, seguro. Sin echarle a perder nada a nadie, espero que no haya visto el documental. Me interesa que lo comenten porque me gustó mucho el mensaje a la comunidad homosexual que está ahí metido en el documental, ¿no? De muy buena forma, con las mejores palabras. Además, él lo explica de una muy buena manera y creo que tiene la dosis exacta en la película como para dejar el mensaje claro sin que se pierda y comunicando, como empezamos la entrevista, pues eso, ¿no? Un poco de amor, ya no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Quería felicitarlos por eso y preguntarles si alguien tiene alguna observación en particular justo sobre ese mensaje, esa parte de la película. Sí, cómo no. Mira, Walter fue todo un pionero de la forma que compartió su ser auténtico. Se da cuenta que esa carrera que comenzó en 1969, desde el primer momento salió con sus lentejuelas, con sus capas, con su maquillaje, y confrontaba la idea de que un hombre hay que vestirse así o actuar así, una mujer así. No le gustaban las etiquetas, no le gustaba definirse. También por la edad y la época y el lugar donde se crió, no se hablaban de esas cosas, siendo homosexual o heterosexual, porque yo a mi abuela de 94 años nunca le pregunté qué noviazgo tuvo o nada. O polisexual, ¿no? O bisexual o asexual, exacto. Entonces, esa época y esa edad entran en eso. Pero para mí, como una persona queer joven viéndolo por primera vez, era una cosa impresionante. Nunca había visto a alguien en la tele que lucía como Walter. Nunca había enfrentado a una persona semejante. Y aunque yo sabía que yo era diferente y que Walter era diferente, y no, quizás no el mismo tipo de diferente porque yo no tenía nada de esa fabulosidad que tenía Walter, pero él era un ser tan querido en la cultura por mis padres, por mis abuelos, que quizás si lo querían tanto a él siendo como él era, me podían querer a mí siendo como yo era. Y en eso inspiró tanto a millones de personas como yo a vivir una vida más auténtica. Bueno, ya para cerrar, la pregunta difícil, Cristina, Karim, Alex, ¿hay alguien a quien ustedes querían en el documental y ese alguien les dijo, no, yo no quiero hablar de Walter Mercado? Obviamente no está en la película porque no habló, pero ¿hay alguien a quien ustedes hayan buscado y les haya dicho, no, a mí no me interesa hablar de Walter Mercado? ¿Interesa? No, la única persona que se me ocurre a mí es que queríamos Ricky Martin, pero no fue porque no quería, sino el schedule y cuando le pidimos hacerlo era imposible. Horario. ¿Ah? Horario. Ricky, te lo perdiste, amigo. Lo siento mucho. Sí, esa es la única persona que me hubiese gustado, solo de curiosidad, en realidad, saber su perspectiva sobre Walter, ¿no? Pero no creo que hubo nadie que nos dijo que no, yo no voy a hablar de él. Hasta Eugenio Derbez, que hacía ese personaje sobre Walter, lo amaba. Entonces, cuando le preguntamos a Eugenio dijo, sí, me encantaría, ¿no? Entonces, tú sabes, no, creo que todo el mundo le interesaba hablar. El abogado de Bill no quería hablar, pero el resto del mundo sí. Oye,
Lin-Manuel nos decía que tenía estaba en San Juan para Hamilton, para el estreno de Hamilton, y nos dijo que decía no a todas las oportunidades de prensa, pero quería conocer a Walter, y esto era la única cosa que hizo durante este periodo. Pues bueno, quedó quien quedó, lo sentimos mucho por Ricky Martin, ni modo, ¿no? Ya verá el documental, se arrepentirá de no haber entrado. Quiero agradecerles de verdad la plática, Cristina, Karim, Alex, gracias por platicar con nosotros, mucha suerte con el documental, veremos cómo reacciona la gente y cómo les van llegando los mensajes, ¿no? Gracias. Gracias, Estrada. Gracias.